La pista perdida. Capítulo 26. Un viaje de Navidad. Se acercaba la Navidad y las calles de Birmingham estaban tan concurridas como aquel día, 2 años antes, cuando el capitán Fortescue había visto a Lady Violet en la puerta de la joyería de la Arcadia. Se preguntó si estaría mejor y si Marjorie Douglas habría regresado a casa. Había ahorrado 50 libras durante el año y 2 días antes de Navidad se las envió a la señora Douglas con una breve nota en la que decía que esperaba que estuvieran bien y les deseaba a todos una muy feliz Navidad. Puso otra frase en la carta, preguntando si la señorita Douglas estaría en casa para Navidad. Pero después de escribirla, pensó que era mejor no incluirla. Rompió la carta y escribió otra. El día de Navidad llegó una respuesta. La señora Douglas le agradeció muy calurosamente el dinero que le había enviado. Era demasiado para haberlo ahorrado en tan poco tiempo. Temía que se estuviera negando comodidades que debería tener, y si no hubiera tenido miedo de apenarlo al hacerlo, le habría devuelto el cheque. Como no quería hacerlo, por temor a que él la considerara desagradecida, lo único que pudo hacer fue instarlo con insistencia a que no intentara enviarle una suma tan grande al año siguiente. Le alegró decirle que todos estaban en casa y muy bien, y todos se unieron para desearle toda clase de bendiciones y buenos deseos para Navidad y Año Nuevo. El capitán Fortescue estaba sentado en el viejo sillón junto al fuego de su habitación, leyendo esta carta por 10ª vez, cuando la señora Hall entró a poner la mesa para la cena. Había insistido en que comiera algo decente, como ella lo expresó, el día de Navidad, y lo había engatusado para que cometiera el derroche de permitirle comprar un pollo para la cena. Lo había cocinado con mucho cuidado y ahora lo trajo triunfantemente y lo puso sobre la mesa. «Es una delicia, señor, si alguna vez hubo una. Y he preparado una buena salsa de pan, y las verduras están ricas y frescas. Las compré en el mercado ayer, y hay una salsa marrón muy buena». «Gracias, señora Hall. Me cuida muy bien. Me malcriará si me quedo aquí mucho más tiempo». «Nunca será bendecido, señor. Nunca será consentido mientras mi nombre sea Mary Ann Hall. No será malcriado». «Quizás esté pensando en cambiar su nombre, señora Hall». «¿Cambiarlo? No, señor. Nunca lo permitiría, si yo lo sé. He tenido un marido y eso me basta». Kenneth no sabía si se trataba de un cumplido para el difunto señor Hall. La casera salió apresuradamente de la habitación, contenta de pensar que su inquilino se divertiría por una vez en su vida. Le había pedido permiso para comprar el pollo, pero el pudín de ciruelas que lo siguió se había atrevido a prepararlo sin haber recibido permiso previo. Kenneth se habría limitado a decir: «No, señora Hall, no podría comer nada más, aunque lo preparara usted». Sabiendo que diría eso, la señora Hall había preparado su pudín sin autorización y lo había llevado con gran deleite. Un pudín de Navidad marrón, bien cocido, erizado de innumerables espigas de almendra, como un puercoespín cubierto de púas. «Mire, señor». «Señora Hall, ¿qué le voy a hacer? Un día de estos me va a arruinar la vida». «Tontería, señor. Un poco de pudín de Navidad nunca le hará daño. Cómalo mientras esté caliente, señor. Cuando está frío, es como si estuviera enfermo». Kenneth acababa de terminar la cena de Navidad cuando sonó un fuerte timbre. La señora Hall se dirigió a la puerta y regresó con un sobre amarillo en la mano. «Un telegrama, señor». Llegó a la oficina, pero el muchacho lo encontró cerrado y el conserje lo envió aquí. Kenneth lo tomó y lo abrió sin ninguna sensación de sorpresa o curiosidad. A menudo llegaban telegramas a la oficina, y él había dejado dicho que, en su ausencia, se los enviaran a su alojamiento. Pero cuando vio las palabras escritas en el papel rosa del interior, se sobresaltó y se puso tan pálido que la señora Hall, que estaba esperando en la puerta para ver si quería enviar una respuesta, no pudo evitar notarlo. «Espero que no sean malas noticias, señor», dijo. «No lo sé, señora Hall. Pídale al muchacho un formulario. Debo enviarle una respuesta». Fue una respuesta muy breve, escrita enseguida y enviada rápidamente. «Voy inmediatamente». El telegrama estaba dirigido a Milord de Castle Eagleton. Cuando el chico se fue, Kenneth miró nuevamente el papel rosa. Simplemente contenía estas palabras: «El conde está enfermo y desea verlo lo antes posible». Sacó su horario de trenes y descubrió que, como era el día de Navidad, solo había un tren en el que podía ir, ya que los trenes funcionaban como el domingo. No había tiempo que perder,
pues debía estar en New Street en 3/4 de hora. Hizo sus preparativos de inmediato. Empacó rápidamente su bolso de mano. Le dijo a la señora Hall que lo habían llamado a casa de un pariente que estaba enfermo y logró llegar al andén 5 unos minutos antes de la hora prevista para la salida del tren. Durante el viaje, sus pensamientos estaban muy ocupados. ¿Qué encontraría al llegar? ¿Había llegado por fin el momento propicio del señor que había estado tratando de esperar con paciencia? ¿Había confiado el asunto a un cuidado superior al suyo? ¿Iba a ser recompensada esa confianza? Era tarde por la noche cuando llegó a North Eden. No había autobús que pudiera esperar al tren y no pudo conseguir ningún taxi. Sin embargo, después de haber caminado un poco por la oscura carretera, vio las luces de un carruaje que venía a su encuentro. Se detuvo cuando se acercó a él y el cochero, inclinándose para hablarle, le dijo: «Disculpe, señor, pero ¿es usted el señor Fortescue?» Kenneth, habiendo respondido afirmativamente, dijo: «Mi señor me dio órdenes de que el carruaje llegara con el último tren. Lamento llegar tarde, señor». Kenneth subió al carruaje y sintió como si estuviera actuando en un sueño. Oyó que el guardián abría la reja y luego oscureció mientras pasaban bajo las ramas de los robles que sobresalían de la avenida. Ahora sabía que estaban saliendo al campo abierto. Podía ver las estrellas brillando a través de los árboles y la luna saliendo detrás de la plantación al otro lado del lago. Sabía que se estaba acercando mucho y su corazón latía con fuerza al pensarlo. ¿Qué recepción tendría? ¿Qué encontraría cuando entrara en el viejo castillo? El carruaje se detuvo ante la gran puerta. No hubo necesidad de llamar. Evidentemente lo estaban esperando, atentos al primer sonido de las ruedas del carruaje, porque la puerta se abrió de inmediato. Lo condujeron a la biblioteca, la misma habitación magnífica en la que había visto al conde, la habitación en la que la mano del conde había puesto sobre la cabeza del collie blanco. El perro estaba allí, tumbado delante del fuego. Se levantó y corrió ansioso cuando se abrió la puerta, pero retrocedió decepcionado cuando vio entrar a un extraño y se arrojó desesperado sobre la alfombra de piel de tigre. A los pocos momentos entró el señor Milroy, el secretario. «Me alegro de que haya venido, señor Fortescue. Estábamos deseando que llegara». «¿Le importaría decirme por qué me ha mandado llamar? No sé nada todavía». «El conde está muy enfermo, señor Fortescue. Peligrosamente enfermo, debo decir. Ahora tenemos 2 médicos en casa. Uno de ellos ha estado aquí día y noche durante toda la última semana. Esta noche están aquí los 2. ¿Qué le sucede?» «Es el corazón. Supongo que ha padecido una enfermedad cardíaca durante mucho tiempo, según dicen los médicos, y de vez en cuando sufre un ataque muy alarmante. Tuvo uno terrible el día después de que usted estuvo aquí por última vez. Tuvimos que telegrafiar a Sir Lawrence Taylor de inmediato, y él pensó que su estado era muy crítico. Pensó que la emoción causada por el incendio había provocado el ataque. Sin embargo, consideran que esta vez ha estado mucho peor. ¿Quiere verme?» «Sí, en efecto lo quiere. De hecho, no descansará hasta que lo haya visto». «¿Y sabe por qué?» «No tengo la menor idea. Quizá usted lo sepa, señor Fortescue». «¿Cómo puedo saberlo? ¿No le envió una carta al conde la última vez que estuvo aquí? Recuerdo que escribí una respuesta dictada por él. Ahora bien, sea lo que fuere lo que contenía esa carta, imagino que ese sería el motivo por el que deseaba verlo ahora». En ese momento entró Sir Lawrence Taylor y el señor Milroy le presentó al señor Fortescue. «El conde desea verlo de inmediato, señor Fortescue. Fue totalmente contrario a mi criterio que viera a alguien. La tranquilidad absoluta es esencial para él, pero creo que no tendremos esperanzas de aliviar los alarmantes síntomas actuales hasta que haya tenido la entrevista que insiste. ¿Tendría usted la amabilidad de acompañarme a su habitación?» El médico abrió el camino y Kenneth lo siguió. Subieron la gran escalera y entraron en un dormitorio grande, cuyas ventanas con parteluces daban a la parte delantera del castillo. La cama estaba cubierta con costosos tapices de seda oriental y debajo de ellos, y apoyado por tantas almohadas que estaba sentado más que acostado, Kenneth vio al conde. Había 2 enfermeras a su lado y un médico sentado tomándole el pulso con el dedo. El conde levantó la vista con entusiasmo cuando se abrió la puerta y Kenneth avanzó y se paró junto a la cama. «Mi señor, usted me mandó llamar», dijo con dulzura. Lord Derwentwater le hizo un gesto a Sir Lawrence Taylor para que se acercara a él. Entonces Kenneth lo oyó decir en un susurro agitado: «Tengo que estar a solas con él».
Diles a todos que salgan. Mi señor debe prometerme que no se esforzará más de lo realmente necesario. Prometo cualquier cosa. Solo déjanos en paz. A una palabra de Sir Lawrence Taylor, las enfermeras abandonaron la habitación inmediatamente. Los 2 médicos la siguieron y cerraron la puerta detrás de ellas. Tan pronto como se fueron, el conde extendió los brazos hacia Kenneth, que estaba inmóvil junto a su cama. «Hijo mío, mi querido muchacho, ven a mí. ¿Me perdonarás? ¿Podrás perdonarme alguna vez por la forma en que te he tratado?» Kenneth se acercó a su padre y el conde lo rodeó con sus brazos y lo besó. Se había negado a besarlo cuando estaba a punto de abandonarlo, un pobre bebé desamparado y huérfano de madre. Pero ahora el beso que había retenido durante tanto tiempo fue dado, y las lágrimas del padre cayeron rápidamente mientras Kenneth se arrodillaba junto a su cama y tomaba su mano. «Me perdonarás. Podrás perdonarme algún día», repitió débilmente el conde. «Totalmente, plenamente», dijo Kenneth, recordando las palabras con las que había concluido su oración esa mañana, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. «Ni siquiera sé tu nombre», dijo el conde lastimosamente. «Kenneth, mi señor». «No me llames así», dijo con impaciencia. «Yo amaba a tu madre, Kenneth. Háblame de ella, padre». Se llamaba Mirabel. Fue la única a la que realmente amé. Su padre se llamaba de Saint Crux. Era de ascendencia hugonote y era capellán en Hyers cuando yo estaba allí. Nos casamos en Hyers. Kenneth, he escrito una declaración que, en caso de que muera, será suficiente para ponerte en tu lugar. Mi abogado estuvo aquí ayer. Le pedí que la leyera y la firmé en su presencia. El certificado de matrimonio está con ella, así que no puede haber ninguna dificultad al respecto. Gracias, padre, por hacer todo esto. No me des las gracias, dijo. Es justicia, justicia común. Es lo que se debió haber hecho hace mucho tiempo. Nunca podré compensarte por lo que pasó. ¿Quién vio esa carta, Kenneth? ¿Qué carta? La que el viejo Tompkins dejó en la caja fuerte. Alguien debe haber robado esa carta. ¿Cómo lo sabes, padre? Lo sé porque he recibido cartas amenazadoras, anónimas al principio, que me daban vagas pistas de lo que podía hacer. Pero después de recibir varias de ellas, recibí una visita misteriosa. Me abordó una tarde cuando estaba paseando entre los arbustos. No podía verle bien la cara. Llevaba un abrigo largo y el cuello subido, y estoy seguro de que llevaba barba y bigote falsos. Me dijo que sabía algo de mi vida pasada, desconocido para el mundo en general. Dijo que había conocido a un hombre que sabía que era mi hijo, nacido en Sudáfrica, no lejos de Kimberley. Y luego me informó que si no le daba una gran suma de dinero, revelaría de inmediato mi abandono de ese hijo y haría que mi secreto fuera conocido por todo el mundo. Kenneth, hasta entonces no sabía que estabas vivo. Eras un niño tan pequeño y enfermizo que no tenía la menor idea ni la expectativa de que vivieras más de unos pocos meses como máximo. Entonces, así lo supe, pero no antes. El hombre esperó mi respuesta y le dije que volviera al mismo lugar a medianoche. Entré para pensar qué debía hacer. La condesa estaba viva en ese entonces y no me atreví a decirle que la había engañado. Nunca se habría casado conmigo si hubiera sabido que tenía un hijo, pues su gran deseo había sido tener un hijo que heredara mi título y nuestras 2 propiedades. Pero ¿cómo podía yo, después de todos esos años, hacerle saber que la había engañado? Era una mujer de carácter irascible y se habría producido una escena terrible. Así que, como el cobarde que era, escribí el cheque y se lo di bajo la sombra profunda del gran castaño que había cerca del lago. ¿Lo volviste a ver alguna vez, padre? En 2 ocasiones más. Y cada vez me pidió una suma mayor. Al final, le dije que no le daría ni un centavo más hasta que me revelara la fuente de su información y aportara alguna prueba de la veracidad de sus afirmaciones. Y desde ese día hasta hoy, nunca más lo he visto ni he oído hablar de él. ¿Sabes quién es Kenneth y cómo llegó a saberlo? Kenneth le contó a su padre la historia de Watson y de la desaparición de la carta de la caja fuerte. Y luego le contó lo que Marjorie había oído de la anciana en cuya casa en Daisy Bank se había encontrado la carta. Eso lo explica todo, Kenneth. Ahora
Eso nos lleva al momento del incendio y a tu visita al castillo. Cuando entraste en la biblioteca ese día, vi de inmediato el gran parecido conmigo. Supe que debías ser mi hijo. En un momento pensé que despediría a Monty Jones y te diría la verdad. En el siguiente, me falló el corazón. ¿Qué pensarían las familias del condado de mi comportamiento? ¿Qué revelación de cobardía e injusticia sería para los sirvientes y los inquilinos? ¿Cómo me rebajaría en la estimación de todos los que conocía? Entonces llegó tu carta, Kenneth, contándome hechos que sabía que eran ciertos, sin dejar lugar a la especulación o a la duda. Te sorprenderá que no me haya conmovido el corazón. Yo también lo estoy, pero endurecí mi corazón contra ti. No me atreví a perder la buena opinión de mis amigos. Sobre todo no me atreví a decírselo a Kenmore, mi medio hermano. Él se considera mi heredero y se enorgullece de ello. Me han dicho que ya ha planeado cómo alterar y mejorar el parque y los jardines cuando yo me haya ido. Él no se preocupa por mí ni yo por él, pero sentí que no podría soportar la tormenta que esta revelación provocaría. Pero desde entonces... Esto fue en octubre, ¿no? Sí, padre, el 14 de octubre. Desde entonces me he sentido miserable, completamente desdichado. A veces he sentido como si Mirabel, mi linda novia, viniera en mis sueños a reprocharme la forma en que había tratado a su hijo. Así que comencé a escribir la declaración de la que te he hablado. Está aquí, Kenneth, en este gran sobre debajo de mi almohada. Tómalo, hijo mío. No permitiremos que nadie altere esta carta. Guárdala bajo llave y nunca la dejes fuera de tu posesión. La escribí, Kenneth, y luego pensé en dejarla con mi abogado para que la abriera después de mi muerte. Otra vez cobarde, ¿no? Pero luego me sobrevino este ataque cardíaco y, Kenneth, algo me dice que el próximo será el último. Los médicos parecen estar evitando las consecuencias fatales de este, pero otro puede apoderarse de mí en cualquier momento. Y luego, cuando lo supe y comencé a enfrentarme a la muerte y pensé en presentarme ante mi juez, me falló el corazón. De todos los pecados de mi vida culpable, siento que este abandono de mi propio hijo ha sido el más grande, lo peor. Así que te mandé a buscar y me dijiste que me perdonabas. Sí, padre, en verdad que lo hago. Gracias, Kenneth. Es más de lo que merezco. Me gustaría saber que yo también tengo el perdón divino, pero me temo que eso ya no es posible. Es demasiado tarde para eso. Nunca es demasiado tarde, padre. Tú olvidas que Dios anhela y desea perdonarnos. Él desea perdonar mucho más de lo que nosotros deseamos ser perdonados. Tanto lo desea que envió a su propio Hijo a morir por nosotros para poder perdonarnos. ¿Ya ves? No podría habernos perdonado de otra manera porque no habría sido justo. Él está obligado a castigar el pecado. Continúa, Kenneth. Lo sé todo en cierto modo, pero quiero verlo claramente ahora. Pues bien, ya ves, Él permitió que su Hijo fuera castigado en nuestro lugar, para que cuando acudiéramos a Él fuera justo, y sin embargo, capaz de perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Era el mismo versículo que Marjorie le había repetido a la anciana señora Hotchkiss, y las sencillas palabras que consolaron el corazón de la pobre anciana ignorante de Daisy Bank, que no sabía leer ni escribir, ahora trajeron paz y una sensación de perdón al noble culto y refinado. Apretó la mano de Kenneth mientras decía: me quedaré con las palabras, Kenneth, fiel y justo. Ahora me temo que debes llamar a las enfermeras. Prepara algo de comer, descansa y vuelve a verme por la mañana. Le estrechó la mano con calidez mientras le decía buenas noches, y Kenneth abrió la puerta y dejó entrar al médico. Estaba saliendo de la habitación cuando su padre lo llamó. Sir Lawrence Taylor, ¿puedo presentarle a mi hijo, el futuro conde? Sir Lawrence miró con asombro a Kenneth, que estaba de pie junto a la puerta. Las enfermeras que habían seguido al doctor a la habitación también miraron a su alrededor con total sorpresa. Es cierto, Sir Lawrence. Este es mi hijo. No lo he visto en 25 años, pero ante todos ustedes, miró a las enfermeras, lo reconozco como mi legítimo hijo y heredero. He pecado contra él en el pasado, pero a partir de este día
ocupará el lugar que le corresponde aquí. Buenas noches, Kenneth. Ahora debo descansar. ¿Se había vuelto loco el conde? ¿Se había debilitado el cerebro además del corazón? No, estaba completamente sereno y tranquilo. Además, solo tenían que mirar a Kenneth, que estaba allí de pie, con signos de profunda emoción en su rostro, y luego mirar al conde, que yacía postrado por el cansancio después del esfuerzo que había hecho. Solo tenían que comparar los dos rostros, para convencerse de que las palabras que había pronunciado no eran la expresión de alguna fantasía, de un cerebro errante y delirante, sino por el contrario, las sobrias palabras de la verdad y la justicia. Un lacayo estaba de pie en la puerta con una bandeja en la mano, esperando para traer el té con carne que las enfermeras habían pedido. Escuchó lo que decía el conde, y sobra decirlo, la noticia se difundió rápidamente por todo el castillo. En la habitación del ama de llaves, en el salón de los sirvientes, se discutió con vehemencia la extraña noticia, y el majestuoso mayordomo, que llegó a la biblioteca poco después, fue el primero en dirigirse a Kenneth por el título legítimo del que había estado privado durante 25 años de su vida. La cena está servida en el comedor, milord.